libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Gloria a Jesús. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a leer este versículo en esta tarde. Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen, hermanos? Primer libro de Samuel, capítulo 15. Gloria a Jesús. Versículo 22. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice la palabra. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Leamos una vez más este pasaje, hermanos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hasta ahí leemos, hermanos. Oremos al Señor, pidámosle que nos hable a través de su palabra en esta tarde. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa una vez más. Gracias por este privilegio grande que nos das de poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta hora. Habla nuestras vidas conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, pueda redarguirnos, pueda hablarnos, Señor, a todos los que estamos acá y aquellos que nos van a escuchar, Señor, nos van a ver. Te pido, Señor, que esta palabra pueda llenar y pueda saciar cada corazón y pueda redarguirnos, Señor, pueda limpiarnos. Reprendemos toda oposición que el enemigo quiera poner a tu palabra, y que tu presencia, tu Espíritu Santo, nos ministre, nos llene en esta hora, para honra y gloria de tu nombre, Padre. Usa mis labios, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tome su asiento, hermano, por favor. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Quiero en esta tarde, con la ayuda del Señor, hermanos, hablar acerca de la obediencia en esta hora. Amén. Y quiero ver cómo Dios se glorificó, cómo Dios hizo milagros a través de aquellos que fueron obedientes a su palabra. Porque, hermanos, Dios muchas veces quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Él quiere glorificarse, pero lo que muchas veces no permite que Dios se glorifique en nuestras vidas es la falta de obediencia. Es porque no somos obedientes a Él. No somos obedientes a lo que Él nos pide a nosotros. Si queremos que Él
pueda conceder las peticiones de nosotros, pero no queremos nosotros ser obedientes a lo que Él nos pide también. Y a través de la palabra nosotros encontramos varios pasajes, pero en esta tarde quiero, si el tiempo nos permite, ver 3 pasajes en los cuales Dios obró milagros en estas personas, y vemos que lo que Dios pedía nada más de ellos es que ellos fueran obedientes a lo que Él les pedía. Y creo que una de las cosas que muchas veces a nosotros se nos olvida es que Dios está pidiendo obediencia de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabe que en el pasaje que hemos leído, creo que todos conocemos lo que Saúl hizo? Desobedeció a Dios, desobedeció a lo que Dios le había dicho que fuera, ¿verdad? Y que matara a todos los animales, las personas de aquel lugar. Y dice que él fue, pero le perdonó la vida a los animales más gordos y aún al rey, y dice que los trajo. Y cuando el profeta llega, Samuel le dice: ¿qué son esos balidos de vacas que yo escucho? Que eso, yo escucho ruido de animales, ¿verdad? Y le dice Samuel: no, es que es lo que el pueblo perdonó para sacrificarlo a Dios. Entonces, ¿pero cuál fue la palabra de Jehová? ¿Qué fue lo que Dios mandó? ¿Cuál fue la orden de Dios? Que no perdonaran nada, que todo tenía que ser muerto. Pero por eso es que estas palabras, aunque la intención o lo que pretendía Saúl era sacrificarle a Dios aquello, pero no era lo que Dios había pedido, porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas que Dios no nos ha pedido, hermanos. Y nosotros no vamos a agradar de esa manera a Dios. Por eso es que Samuel le dice a Saúl, le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Y le dice, él mismo le responde, le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura, le dijo, de los carneros. ¿Cuál era lo mejor? Dijo el Señor. La obediencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, Dios se complace con todo lo que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros somos desobedientes a su palabra, por más que nosotros queramos hacer, por más sacrificio que nosotros queramos presentarle delante de Dios, esa ofrenda no es agradable delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve la desobediencia de nosotros. Por eso es que vamos a ver en esta tarde que la falta de obediencia impide, hermanos, que Dios haga milagros en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que entender que nos movemos en un mundo espiritual. Amén. En el cual, hermano, Dios está demandando en nuestras vidas, y es necesario que en esta tarde podamos examinarnos a nosotros mismos si andamos, hermanos, o vivimos una vida de obediencia a Dios. Porque podemos venir nosotros a todos los cultos que hagamos. Podemos nosotros ofrendar, ¿verdad? Podemos nosotros diezmar. Podemos hacer cualquier sacrificio, hermanos, para poder trabajar en la obra de Dios. Pero si nosotros andamos desobedeciendo a la palabra de Dios, no estamos agradando a Dios. En otras palabras, sería en vano.
sería en vano. Acuérdense que en aquel día dijo el Señor, dijo Jesús, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, ¿verdad? Echamos fuera demonios, hicimos grandes milagros. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Amén. Entonces, hay muchas cosas que impiden que el milagro de Dios suceda en nuestras vidas. Vamos a ver, en primer lugar, de un hombre que se llama Naamán. ¿Cuántos conocen la historia de Naamán? ¿Quién era Naamán? Dice la Biblia. Dice que era un general del ejército. Amén. Dice que este hombre era un hombre que estaba en gran estima, grande, delante de su señor el rey. Pero dice que tenía un problema. Dice que era leproso. Ahora, si nosotros examinamos, hermanos, si yo le pregunto a usted, a simple vista, ¿cuál era el problema de Naamán? ¿Cuál cree usted que era el problema de Naamán? Qué orgulloso, ¿verdad? Cuando ya saben el mensaje, oremos, hermanos, para pedir. Mire, el problema de Naamán no era tanto su lepra. Claro, sí era un problema, ¿verdad? Pero el problema que tenía él es que él era orgulloso, se sentía grande, ¿verdad? Él creía que todo el mundo tenía que rendirle pleitesía a él, ¿verdad? Por el cargo, por el título que él tenía. Pero vimos que en primer lugar, el problema más grande que tenía Naamán era el orgullo, hermanos. Entonces, Dios le estaba pidiendo algo sencillo a Naamán. Pero este hombre, el orgullo que tenía, que era tan grande, no quería doblegarse, no quería obedecer a lo que Dios le había dicho. Por eso es que, hermanos, lo que quiero decir es que en la vida espiritual, en nuestra vida, hay ciertas cosas que Dios nos está pidiendo a nosotros. Yo no sé cuál es el milagro, cuál es lo que usted está pidiendo a Dios. Pero Dios está pidiendo cosas en nuestra vida que Él quiere que nosotros hagamos para que el milagro pueda suceder en nuestras vidas. Yo no sé cuál es, no me pregunte a mí, ¿verdad? Pregúntele a Dios. A Él dígale, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque ciertamente este hombre, hermanos, vemos que a simple vista el problema que tenía era un problema, una enfermedad que se llamaba lepra. Pero en primer lugar vemos que el problema más grande de Naamán era el orgullo. Si usted abre su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, para que podamos ver la historia y podamos entender, hermano, cuál es el problema de Naamán. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Mire cómo estaba este hombre. Dice que era grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima. Hermanos, si el rey lo tenía en alta estima, todo el mundo lo sabía. Sabía quién era Naamán. Pero dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero dice que era leproso. Y de Siria
dice, habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Lo que estaba ocurriendo aquí, hermanos, es que una muchacha que había sido cautiva, había sido traída, hermanos, a Siria, dice que la esposa de Naamán era sirvienta de ella, o sea que la sirvienta de ella, hermanos, conocía, sabía del profeta. Y dice que ella le dijo: allá en mi tierra, allá donde yo vivía, hay un profeta que puede sanar a mi siervo Naamán. Cuando escucha esto, dice que en el versículo 4, dice que entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, le dijo. O sea, me imagino que Naamán se alegró, hermanos, cuando escuchó que había alguien en la tierra de Israel que podía sanarlo a él de su lepra. Porque este hombre, hermanos, tenía todo. Era grande, era un general. Estaba en alta estima delante de su rey. ¿Qué le faltaba más a él? Según era ser limpio de su lepra. Y por eso se va ante su señor el rey y le dice: esto y esto ha dicho esta muchacha. Entonces, dice en el versículo 5: y le dijo al rey de Siria: anda, le dice, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Tomó también, dice, cartas para el rey de Israel que decían así. En otras palabras, este hombre iba bien recomendado, hermanos. Él dijo: no, pues voy a ir. Y ahora lleva todos aquellos presentes, y además de eso, lleva una carta de su señor el rey para el rey de Israel. Pero mire, hermanos, miren lo que dice. ¿Qué decía en la carta? Versículo 6. Cuando llegue a ti esta carta, le dice: sabe por ello que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó esta carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Mire, hermanos, mire cómo las cosas, es que a veces las cosas se confunden, ¿verdad? O a veces alguien le cuenta algo a alguien y luego pasa a la otra y aquella ya no me lo cuenta como es. ¿Quién fue que dijo la criada que podía sanar? El profeta. Pero ¿a quién le envían la carta? Al rey. Y le dice: yo te envío a mi siervo aquí nada más para que lo sanes, así como ahí hace del milagro, ¿verdad? Pero el rey se enojó tanto, se rasgó su vestido y dijo: ¿acaso yo soy Dios para que pueda sanar, dar vida y quitar vida, y que yo pueda sanar a este hombre? Pero llegó, hermanos, esto a oído de Eliseo. Y dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, o sea que aquí no sabemos si Eliseo estaba ahí, hermanos, en el palacio con el rey cuando llegó Naamán con esta carta, o le mandaron a decir, le fueron a contar a Eliseo que el rey se había rascado sus vestidos. Entonces Eliseo, hermano, de cualquier manera que haya sido, o sea que Eliseo haya estado ahí o le fueron a contar, dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel, me imagino entonces que estaba allá, ¿verdad? No estaba ahí, porque dice que oyó.
había rasgado su vestido, envió a decir el rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, dice, y sabrá que hay profeta en Israel. Le dijeron a Naamán: no, pues estás en el lugar equivocado, ¿verdad? No es aquí donde tienes que venir. Tienes que ir ante Eliseo. Le dieron la dirección a Naamán y se dirigió para donde vivía el profeta Eliseo. Y cuando llega, miren lo curioso, hermano. Es que quien le dijo a este hombre que había un profeta en Israel fue una criada. O sea, no fue alguien que tenía una posición grande, o sea, una criada. O sea, en aquellos tiempos las criadas servían, ¿verdad?, a sus señores. Y cuando llega allá, como él era general y lo tenía en alta estima, pues no fue allá donde el profeta dice, no, fue ante el rey. Porque como él era grande, el rey, ¿verdad?, el general grande. Entonces, no, tienes que ir allá, donde el profeta. Y cuando llega a la casa, hermano, ni siquiera salió Eliseo a recibirlo. O sea, el profeta no salió, sino que envía también a sus criados. De criado a criado, ¿verdad? El criado le dice: allá hay un profeta. Y cuando llegan del profeta, el profeta no sale a recibirlo, sino que, hermanos, dice en el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. O sea, estaba enfrente. Entonces Eliseo le envió un mensajero. O sea, andaba de este recado me imagino que le dijeron al profeta cuando él tocó la puerta, ¿verdad? Y le dijeron: disculpe, se encuentra el profeta Eliseo. Permítame un momento. Imaginémonos, hermanos, ¿verdad? Porque aquí no dice la Biblia exactamente cómo fue lo que sucedió. Pero supongo que el criado salió, ¿verdad? Disculpe, sí, ¿en qué le podemos servir? Se encuentra Eliseo, el profeta. Sí, permítame un momento, ¿verdad? Entonces llega el criado y le dice: mi señor, ahí lo busca un general del ejército de Siria. Oh, el que es leproso le había preguntado. Sí, es el mismo, señor. Pues dile que vaya, oiga, el recado, le dice: ve, le dice, y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio, le dijo. Mire cuál fue el mensaje. Y bien sencillo, hermano. Porque Dios a nosotros muchas veces nos pide cosas sencillas, hermanos. No cosas tan grandes, porque Dios sabe lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero todo lo que Dios pone, hermano, o nos pide, son cosas sencillas que tenemos que hacer, simplemente que seamos obedientes, nada más. Pero muchas veces nos cuesta obedecer. Pero muchas veces nos cuesta obedecer, hermano, no es porque no podamos, sino por el orgullo que tenemos. ¿Y quién es este para que me esté dando órdenes a mí, verdad? Si yo soy mejor, si yo puedo más, si yo tengo más experiencia, si yo soy predicador, si yo tengo un doctorado, si yo tengo una maestría, si yo tengo... ¿Y qué me va a decir esto? Y más con el criado me lo mandó a decir. Cuando Naamán escucha, mire cómo dice que se fue enojado, hermano. Mire lo que dice el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, dijo, para mí, saldrá luego
y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dijo. Es que ese es el problema, hermano, de nosotros muchas veces. Es que nosotros queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Naamán se hizo la idea, o sea, Naamán ya iba predispuesto, él ya se imaginaba desde que salió, ¿verdad? Me imagino que Naamán, hermano, su traje general se lo iba, estoy bien, ¿verdad? Porque el profeta va a salir y va a poner su mano sobre mí, va a invocar el nombre de Jehová y me va a sanar. Él ya estaba ya predispuesto, ya venía ya con su plan, cómo él quería que Dios actuara, el profeta actuara. Hermano, el Señor dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Gloria a Dios, así es. Ni nuestros caminos, sus caminos. Dios, en su soberanía, en su santa voluntad, Él va a hacer como Él quiera. Aleluya. Y no como nosotros queramos. Naamán él dijo, no. De seguro el profeta, bueno, si aquí él lo dijo. Dice que se fue enojado y le dijo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, dice el versículo 12. Él dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, dijo. Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y dice que se fue enojado, hermano. Era de mechita corta también nada más, ¿verdad? Con poquito explotaba. Se fue enojado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama orgullo. Yo, que soy general, ¿me voy a meter esas aguas sucias? Si allá en Sira hay mejores aguas. Allá las aguas son cristalinas, estos ríos son sucios. Y me voy a meter ahí para que yo sea limpio, ¿no? Si más sucio voy a salir de ahí. ¿Se fija hasta dónde lleva el orgullo al hombre? Y es por eso que el milagro no sucede muchas veces en nuestras vidas. Porque somos orgullosos. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes por medio de nosotros muchas veces. Y porque somos orgullosos, el Señor no los usa. ¿Por qué dice el Señor que de lo más vil y menospreciado, dice que Él levanta para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Aquellos grandes. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor que al altivo Él lo mira de lejos, dice. Pero aquel que es humilde, Él lo mira de cerca. Amén. El orgullo a este hombre, hermano, lo estaba llevando a perder el milagro que Dios quería hacer en su vida. Dios quiere usarte, Dios quiere usarme, pero muchas veces por orgullosos es que Dios no nos usa. O sea, mira, hermano, si Dios nos usa a nosotros, tenemos que humillarnos más, tenemos que darle la gloria a Él, amén. Este hombre, mire, estaba perdiendo su milagro, pero sabe que mientras tanto él iba, porque iba enojado, o sea, iba enojado porque él quería que el profeta hiciera como él quería, ¿verdad? Porque él tenía sus planes, ya decía, él va a salir, va a levantar su mano, va a invocar el nombre de Jehová, va a poner su mano en mí y yo voy a ser sano. Así quería el milagro, ¿verdad? Pero Dios tenía otros planes, le digo, quería doblegar su orgullo. Quería que se humillara. Y cuando iba enojado, él ya iba de regreso, hermano. Enojado iba.
Dice que otra vez Dios usa a otro, al criado otra vez. El criado, la criada le dijo a su señora, allá hay un profeta. Pero ellos se fueron por los grandes. Para el rey se fue. Y le dijo, no, vaya allá, de Eliseo. Y Eliseo envía a su criado también. Se ve enojado el hombre y cuando va en camino, Dios usa a su criado otra vez, a otro criado. Y mira el criado lo que le dijo, y mire qué sabio la palabra. Le dijo, verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mire lo que le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, o sea, en otra palabra, si el profeta te hubiera pedido que hicieras otra cosa más grande, ¿no la harías? Le preguntó. Me imagino que Naamán le había dicho sí lo hubiera hecho. Entonces le dijeron ellos, ¿cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? O sea, lo que le estaban diciendo, mi Señor, nada te cuesta obedecer. Si lo que te está mandando el profeta solamente es que te vayas y te zambullas 7 veces en el Jordán. Eso es todo. Si lo que Dios te está diciendo es que seas obediente, no seas cabezón, como dicen, ¿va? Sé obediente. ¿Qué te cuesta si es que así es que te están diciendo que lo hagas? Simplemente obedece. No, pero es que yo pienso que así son las cosas, ¿verdad? Es que mira, hermano, Dios no nos está preguntando si cómo pensamos nosotros. Dios nos está diciendo cómo hacer las cosas. El problema de nosotros es que muchas veces nosotros queremos cuestionar a Dios, hermano. No, Señor, y es que ¿por qué así? Pues no, pero es que mira, así es que creo yo que estaban mejor las cosas. Y Dios dice, no, hombre, obedece nada más. Porque Dios se agrada en obediencia. Mire este hombre, sus criados, hermanos, Dios los usó para que lo concientizaran y le hicieran saber, mira, es algo simple que te está pidiendo el profeta. No es algo difícil, porque mira, hermano, y que, dígame, hermano, ¿qué cuesta obedecer, hermano? ¿Qué cuesta obedecer? Si yo le dice a usted, mire, pásese a ese otro asiento, por favor. ¿Qué le cuesta levantarse y pasarse el asiento? No, pero como somos orgullosos, ¿verdad? No, yo aquí me quedo, ¿verdad? Y ahí estaba el premio, fíjese. Se lo perdió. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere usarnos. Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Pero como somos orgullosos, no obedecemos a la palabra. Mire este hombre, cuando doblegó su orgullo, que él decía que allá en Samaria habían mejores aguas que las que estaban en Israel. Cuando él ya desistió y dijo, pues sí, hombre, me imagino que él, bueno, está bien, pues, está bien, lo voy a hacer. Me imagino a Naamán zambulléndose, hermano, en el río, ¿va? Bien, Señor, son 7. Bueno, 2, pues. 2, 3, 4. Pero yo no veo nada que esté pasando. Le faltan 3, mi Señor. Es que son 7. Bueno, pues vamos a terminar. Y comenzó 6, 5, 6 y 7. Y dice que la piel de aquel hombre, hermano, salió como la piel de un niño, dice. Gloria a Dios. Mire cómo Dios se glorifica. Mire lo que Dios puede llegar a hacer, que aún, ya siendo viejo él, la piel le vino a quedar como la piel de un niño, hermano.
Y es que, mire, suavecita la piel, ¿verdad? Ay, como la otra era carrasposa toda, ¿verdad? Pero aquel hombre ya viejo, le vino a quedar la piel como la de un niño, dice. ¿Y sabe por qué? Porque obedeció, porque doblegó su orgullo. Entonces el milagro sucedió, y eso es lo que Dios está esperando de muchos de nosotros, hermanos. Que quitemos el orgullo que hay en nosotros, amén. Y que obedezcamos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda glorificarse. Porque eso es lo que está impidiendo que el milagro suceda. ¿Cuántos creen que tienen orgullos? No contesten, por favor. Dice, versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y mire lo que dice aquí, hermano, mire qué explícito, cómo dice la palabra. Dice que y se zambulló 7 veces en el río de Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, dice, limpio. Pero miren lo que dice aquí específicamente. Dice conforme a la palabra del varón de Dios. Porque todo sucede cuando nosotros obedecemos, no conforme a lo que nosotros queramos, no conforme a como nosotros creemos, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahí es cuando sucede el milagro. Ahora quiero ver otro segundo milagro, hermano. La Biblia nos habla de un hombre que era ciego. Pero este ciego dice que era ciego de nacimiento. O sea, no es que alguien que quedó ciego, no. Nació ciego. En Juan capítulo 9, Evangelio de Juan capítulo 9, la Biblia nos habla de otro milagro. Pero veamos bien, hermanos, todo lo sucedido para que este milagro ocurriera. La Biblia nos habla que Jesús había hecho muchos milagros, así como aquel hombre que le dijo al Señor: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús solo decía la palabra y ocurrían los milagros. Pero aquí, hermanos, vamos a ver que Jesús hizo algo diferente. O sea, uno de los milagros, podríamos decir como, no sé si decir esta palabra, no, como weird, como más extraño, este milagro, porque dice que el Señor escupió y amasó lodo y lo puso en los ojos, ¿sabes? Medio escupir, ¿va? Pero mira lo que dice la palabra. Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y como la pregunta de todo, ¿va? Porque a veces cuando alguien tiene una enfermedad o algo, comenzamos a cuestionar. Es que así somos los humanos, pero hermano. ¿Y por qué? ¿Y qué le pasó? ¿Va? Somos algo comunicativo, ¿va? Nos gusta saber. Curiosos, ¿va? ¿Y por qué le pasó? ¿Y por qué le sucedió? ¿Y desde cuándo está así usted? O sea, no decimos, y mire, ¿y qué le podemos ayudar? No, queremos saber. Queremos preguntar. No, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Le digo, porque es que antes cuando veían algo así, hermano, creían que era porque alguien había pecado, ¿no? O sea, y ellos querían saber, ¿pecó este o pecaron sus padres? Dice, y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, tenían curiosidad, ¿va? Pero miren lo que le respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino
para que las obras de Dios se manifiesten en él, le dijo. Mire qué bonito, hermano. No es que haya pecado ninguno de ellos, sino que es para que la obra de Dios se manifieste en él. Porque mira, hermano, hay situaciones en nuestras vidas que no es que hayan venido por un castigo, no. Tampoco porque seamos desobedientes, ¿verdad? Porque aquí solo obedientes sabemos, amén. Gloria al Señor por eso. Aleluya. No hubo ningún amén, pero... sino porque el poder de Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Es porque Dios quiere hacer un milagro, es porque Dios tiene propósitos también, por lo cual nos permite que atravesemos esas circunstancias. Entonces, Jesús les dijo a ellos, no es que pecó ni su padre, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Y él dijo en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, dijo Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice el versículo 6, escupió en tierra, oiga bien, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Yo me imagino a la multitud de los discípulos también, hermano, acostumbrado a que Jesús echara fuera a los demonios. Iba, sal fuera, y salían los demonios. Aquel joven que estaba endemoniado, ¿verdad? Que se tiraba el fuego, lo tiraban los demonios, el Señor, los discípulos no podían echar, estaban acostumbrados que el Señor iba a sal fuera, espíritu, ¿verdad? Mudo y ciego, ¿sabes? Aquel endemoniado Gadareno, ¿verdad? Que eran legiones de demonios y el Señor, ¿verdad? Que salgan fuera. Y salían. Me imagino cómo se quedaron los discípulos cuando Jesús escupió y comenzó a amasar. ¿Y qué está haciendo el Señor? Si es un milagro que le están pidiendo, ¿verdad? Si es que recorre la vista, no que se la tape más con el lodo, ¿verdad? Pero como el Señor actúa como Él quiere, no es como nosotros queramos. Entonces dice que comienza a amasar lodo, hizo lodo con la saliva y untó con él lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, aquí está la parte que le corresponde a uno ser. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, dice la palabra. Mire qué maravilloso, hermanos. Mire cómo suceden los milagros cuando uno obedece a Dios. Porque Jesús no le pedía grandes cosas. Si usted se fija, lo que Dios siempre pide, hermanos, son cosas que son posibles para nosotros hacerlas. Amén. No es que nosotros no podamos hacerlas, claro que sí. El problema es que muchas veces el orgullo, el problema es que muchas veces por desobediente es que nosotros no recibimos el milagro de parte de Dios. A veces el orgullo nos impide obedecer. Jesús le dijo a este hombre, ve y lávate, le dijo ahora. Y mire que él fue obediente. Fue, dice, al estanque y se comenzó a lavar los ojos con agua del estanque. Y dice que él regresó ante Jesús viendo, hermano. Amén. Mire qué maravilloso. Él regresó viendo y unos decían cuando lo vieron,
Dice, entonces los vecinos y los que estaban le habían visto que era ciego de nacimiento. Y decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, ¿no es este que siempre nos pedía limosna? ¿No es este el que se sentaba ya siempre a decir, dame una limonita por el amor de Dios? Ayúdenme por favor con una limosna, con una monedita. Y dice que unos decían, Él es. Y otros, a Él se parece, decían, porque como ahora lo veían viendo, ¿verdad? A Él se parece, pero mire qué maravilloso. Él decía, yo soy, decía. Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaban. Y respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús, y mire detalladamente les cuenta, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista, dice. O sea, en otras palabras, Dios, es que para que ustedes reciban el milagro tienen que hacer lo que yo hice. ¿Qué fue lo que hiciste? Obedecí. Obedecí. Fui obediente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para recibir el milagro de parte de Dios. Ser obediente. Ser obediente. ¿Sabe que este hombre, había muchas cosas que le pudo haber impedido el no obedecer a Dios? Porque el problema es que siempre nosotros ponemos excusas, hermanos, para no obedecer. Pero las excusas delante de Dios no tienen validez, hermanos. No. Este hombre le pudo haber dicho al Señor, Señor, pero si ahora es día de reposo, ahora es sábado, o sea, ahora no podemos hacer nada. ¿Por qué no venís mañana, Jesús, y me haces el milagro? Él pudo ponerse pretexto y decir al Señor, no, Señor, ¿qué van a decir, va? Si es prohibido, o sea, por ley no podemos nosotros hacer nada. Pero no, a él, eso no, para él no fue impedimento eso. Él obedeció, hermanos. Obedeció. Estaba también él, acuérdense que el sustento de él era de los limosnas que le daban. Él estaba en aquel lugar, hermano, pidiendo limosna. Y probablemente era cuando la gente llegaba más al templo, o sea, había más fluidez de gente que llegaba. Y lógicamente era cuando recibía más dinerito, ¿verdad? Le pude haber dicho al Señor, Señor, ¿será que un poquito más tardecita? Porque mira, ahorita Está bueno el negocio. está bueno el negocio, ¿verdad? Ahorita tengo un trabajo que hacer. Ahorita me voy a perder de ganar un buen dinero. Sí. ¿Cuántas veces nos perdemos de grandes bendiciones por estar ganando dinero nosotros? Muchas veces. No diga amén, por favor. ¿Cuántos, quizás muchos, ahora ya no vinieron porque es que salieron muy cansados, ¿verdad? De toda la semana porque trabajaron mucho, ganaron mucho dinero. Pero están perdiéndose la mejor parte. Como le dijo el Señor a Marta, ¿verdad? Ajá. Tú estás turbada, le dijo, y cansada. Tú estás afanada. Estás en tus quehaceres, estás... No, hombre, pero está recibiendo la mejor parte y no se le quitará. Y es que eso es lo maravilloso, hermano. Que lo que nosotros recibimos de parte de Dios, nadie lo puede quitar. Amén. Lo que nosotros ganamos aquí, denle fuerte ese aplauso a la gloria del Señor en esta hora. Porque lo que Dios nos da, hermano, es eterno, eso permanece para siempre. Amén. Esta palabra a usted nadie se la puede quitar porque está grabada en su corazón. Lo que usted ganó, hermano, alguien se lo puede robar. Lo puede perder, usted pues hay que pagar tantas cosas, ¿verdad? O sea, tantas cosas, pero lo que, hermano,
lo que Dios nos da a nosotros, lo que usted está recibiendo, lo que yo estoy recibiendo, hermano, es algo que queda grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, amén. Es algo, hermano, que alimenta nuestra alma, algo que este mundo, todo este mundo, no nos puede alimentar en nuestra alma. Eso, hermano, es eterno, eso es valioso. Amén. Pero muchos prefieren, mi amor, las cosas que son pasajeras. Y por eso es que no suceden los milagros. Por eso es que vivimos la vida que vivimos. Porque ¿quién es que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Quién dice eso, hermano? Es Dios a través de su palabra. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Él dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional, dice. Amén. ¿Quién dice eso? Es Dios. Y cuando nosotros no hacemos eso, estamos desobedeciendo a Dios. Amén, pastor, amén. Vamos a pasar el tercer milagro antes de que me enoje lo mismo. El tercer y último milagro es el de la pesca milagrosa, ¿saben? ¿Has escuchado hablar de la pesca milagrosa? Amén. Amén. En Lucas capítulo 5, versículo 1, miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, algo similar a lo de ahora, ¿verdad? El gentío se agolpa para escuchar la palabra de Dios. No cabemos. No cabemos, dice. Vamos a tener que abrir esa pared de la segunda planta para Cabal. poder ampliar, ¿verdad? Dice que se agolpaba la gente, o sea, eran multitudes de gente. Y como eran multitudes de gente que estaban ahí y era un lago, hermano, la gente no, o sea, si Jesús estaba aquí, la gran multitud, entonces Jesús dijo, bueno, necesito una tarima, ¿verdad? Para poder estar un poquito más en alto y que la gente pueda escucharme y lo pueda ver mejor. Entonces, dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, al lado del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. O sea, estos hombres habían estado pescando toda la noche, hermanos. Ellos venían cansados, ¿verdad? Lógicamente, pues habían estado toda la noche trabajando. Ya estaban lavando sus redes ya porque había que dejarlas limpias, ¿verdad? Pero llega Jesús y les dice que entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó, dice, o sea que si le rogó para que se apartase de tierra un poco, era porque quizás él no quería, hermano. O sea, no quería porque no quería, sino porque estaba cansado, ¿verdad? Y Jesús le decía, por favor, hombre, solo déjame usar tu barca unos 20 o 30 minutos, no sé cuánto le dijo Jesús, ¿verdad? No, pero es que el pastor se alarga mucho, ¿verdad? Dicen que el culto es el de 2 horas y casi es de 2 horas y media, 3. Depende, ¿verdad? Y yo pues ya quiero irme, ya es tarde. Y tengo hambre, fíjense. Estos hombres estaban cansados. Y Jesús le rogó y dice, préstame tu barca un momento. Y se dio. Dice que le dijo,
le rogó que le prestara su barca. Y sentándose dice que enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, le dijo, y echad vuestras redes para pescarle. O sea, mira, tú me obedeciste a mí, ¿verdad? Yo te rogué que me prestaras la barca, a pesar de que estaba cansado. Pues me prestaste tu barca para que yo enseñara. Y es que, mi hermano, mire qué maravilloso es cuando nosotros nos damos para Dios. Cuando nosotros lo que tenemos no decimos que es de nosotros, sino que es de Dios, que a Él le pertenece. Amén. Pedro le presta la barca a Jesús. Después de que le da la barca, y me imagino que también él la piloteó, ¿verdad?, para llevarla adentro. Porque estando ahí, cuando ya terminó Jesús de predicar, despidió a la gente, entonces le dijo: boga mar adentro, le dijo. Y miren lo que sucede. Dice que cuando le dijo: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, respondió Simón y le dijo: maestro, le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No hemos agarrado ni siquiera un chimbolo, le dijo. Nada. Toda la noche. Estaban cansados. No habían pescado. Y sabe, hermano, algo que nosotros tenemos que tomar en consideración es que Pedro era un pescador de profesión, o sea, tenía experiencia Pedro. Él sabía. Jesús, o sea, humanamente no era pescador, ¿verdad? Pero claro, pues, ¿quién era Jesús? Era el Dios Todopoderoso. Amén. Dice que Pedro fue obediente a Jesús. Y mire lo que trae la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, dice que Pedro le dijo, él no se apoyó en su conocimiento, decirle: Señor, mira, si toda la noche hemos estado, ¿va? Es que ahí no hay peces, o sea, no es tiempo de pescar. Y además de eso, pues, toda la noche hemos pasado allí, no hemos pescado nada, ya está tarde, estamos cansados. Y dijo el Señor: no, boga mar adentro. Entonces Pedro le dijo: mira, hemos pescado toda la noche, no hemos agarrado nada, pero lo maravilloso es esto, mi hermano. Le dijo: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, le dijo. Y habiendo hecho, dice, y habiéndolo hecho, encerraron grandes cantidades de peces y sus redes hasta se rompían, hermano. Eran tantos peces los que estaban que la red no estaba resistiendo. Entonces dice que hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera, dice, que se hundía, dice. Yo me imagino aquellas barcas, hermanos, ellos encima de los peces allí, porque de tantos peces que venía que el agua estaba a la orillita, hermano, y ahí venían porque eran un montón de peces. Pero ¿cuándo es que sucede eso? Cuando obedecemos a Dios. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos, es que a veces nosotros nos equivocamos, hermanos. Creemos que por el conocimiento, porque yo creo, porque yo pienso, es que las cosas van a suceder. Es mejor obedecer a Dios. Porque Dios no solamente conoce el presente, no conoce el pasado, sino también conoce Él el futuro. Amén. Él conoce todo, Él es sabio, hermano. Pedro tenía experiencia en lo que hacía. Él pudo negarse a Jesús, a decirle a Jesús, ¿verdad? Señor, yo tengo experiencia y no hay nada ya, ¿verdad? Ya anduvimos toda la noche rebuscando, o sea, no hay nada.
Porque, hermano, es que mire, cuando nosotros venimos al Evangelio, nosotros tenemos que desaprender muchas cosas y dejarnos guiar, dejarnos enseñar por la palabra de Dios. Amén. Porque queremos usar el conocimiento que tenemos de ella, ¿verdad? Es que aquí no importa el cargo, el título que tengamos. Aquí, hermanos, cuando venimos a Cristo, venimos a ser todos hijos de Dios. Amén. No importando el título que usted tenga. No importa si usted es doctor, si es abogado, si es enfermera, si es ingeniero, si es arquitecto, si es carpintero, si es dishwasher, si es, ¿verdad?, labor en la construcción, no importa lo que sea. Cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que todos somos un solo cuerpo en Cristo, amén. Todos venimos a ser iguales, todos venimos a aprender de la palabra de Dios, amén. Todos venimos, hermano, a ser guiados por lo que Dios dice a través de su palabra. Y cuando nosotros nos dejamos guiar y nos dejamos enseñar por la palabra de Dios, cosas grandes suceden en nuestras vidas, hermano. Cosas grandes suceden en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser obedientes. Tenemos que obedecer a la palabra. Tenemos que someternos, dejar nuestro orgullo, dejar, hermano, pensar en nuestro razonamiento y decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Yo creo, hermanos, que es tiempo de que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Aleluya. Meditemos en nuestras vidas, iglesia. Medite en el Señor. Medite. Usted iría del Señor, ¿será que hay orgullo en mi corazón así como nada más? ¿Será que estoy confiando en mi propia prudencia, en lo que yo pienso, en lo que yo creo? Y quizás por eso es que el milagro no sucede. Medite en su corazón, pregúntele a Dios. Dígale al Señor. Quizás es que nosotros no estamos siendo obedientes a Dios. Estamos siendo desobedientes. Y por eso es que el milagro no sucede. Por eso es que las cosas no nos salen bien, porque no tomamos en cuenta a Dios. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Hermano, en lo espiritual, en el Evangelio, las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan como Dios quiere, como Dios ha dicho y como está en Cristo en su palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Y póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Muchas veces, quizás hemos fallado al Señor. Si hay orgullo en nuestro corazón, iglesia, digámosle al Señor, Señor, quita todo orgullo de mí. Ayúdame a ser sensible a tu palabra, a ser obediente a tu voz. Porque todo aquel que va en contra de la voluntad, en contra de lo que Dios ha dicho, le va mal, hermano. Si no, pregúntele a Jonás. Jonás no obedeció, fue desobediente y fue a parar al vientre de un gran pez, dice la palabra. Pero qué maravilloso es cuando obedecemos a Dios. Así como Naamán, así como Pedro, así como este ciego, que la obediencia los llevó a recibir el milagro que ellos estaban esperando. Dígale al Señor en esta tarde, Señor, tú conoces mi corazón, Padre. Tú conoces nuestro corazón. Señor, tú conoces nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias porque tú has hablado a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque muchas veces nos rebelamos en contra de tu palabra.
Muchas veces no somos obedientes a ella. Señor, te pido que ayudes a tu pueblo en esta obra. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Y tú sabes, Señor, tú sabes lo que hay en cada uno de ellos. Quita toda altivez, quita todo orgullo, Señor, de nosotros. Y ayúdanos a ser más humildes. Que podamos aprender a Jesús, el cual dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que haya esa humildad en nuestros corazones. Quita toda altivez, Señor. Quita todo orgullo que impide ver tu gloria. Que impide, Señor, que el milagro suceda en nuestras vidas. Padre, quítalo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y glorifícate en cada vida, Señor, en esta tarde. Señor, sensibiliza nuestros corazones para poder obedecer, para ser obedientes, para que podamos ver tu gloria, tu poder manifestado, Señor. Mira esa petición que cada uno de mis hermanos tiene delante de ti. Señor, te pido que te glorifiques en esta tarde. Que podamos humillarnos delante de tu presencia. Que podamos ser obedientes a tu palabra. Porque cada día tú nos hablas a través de ella. Cada día, Señor, hablas a mi vida. Hablas a la vida de tu pueblo. Ayúdanos a ser obedientes a ella. Para que veamos tu gloria, tu poder manifestado en nuestras vidas. Y que tus milagros, Señor, puedan suceder. Que tus milagros puedan ser manifestados, Señor, a través de cada petición, a través de cada necesidad que tu pueblo esté atravesando. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Si usted no ha recibido a Jesús, yo le invito a que sea obediente a su palabra en esta tarde. Es el Señor quien le está hablando. Es el Señor quien está tocando a la puerta de su corazón. Si en esta tarde hubiera alguien en este lugar que necesita recibir a Jesús o que quiere reconciliarse, esta es la oportunidad que Dios le está dando para que usted pueda hacerlo. Abra su corazón a Jesús, recíbalo, sea obediente a su palabra. El Señor lo que quiere es darle vida eterna. El Señor lo que quiere es salvarle. Solamente sea obediente a Él y reciba a Jesús como su Señor y su Salvador. Si hubiera alguien en esta tarde que quisiera recibir a Jesús, levante su mano en señal que quiere hacerlo y vamos a orar por usted. A usted que me está viendo en esta tarde, si usted todavía no ha recibido a Jesús, Dios le está hablando una y otra vez y usted continúa en desobediencia, usted continúa en rebelarse en contra de Dios. En esta tarde yo le invito a que abra su corazón a Jesús y que lo reciba como su Señor y su Salvador, porque Cristo murió por usted. Él derramó su sangre para que sus pecados fueran perdonados. Ahora solamente usted abra su corazón a Él y recíbalo como el Señor y su Salvador y dígale: Padre, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que Jesús vino a morir en la cruz para que mis pecados sean perdonados. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro mi corazón y recibo a Jesús
como el único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por este momento en tu presencia. Gracias, Señor, por cada vida que en esta tarde tú has traído a tu casa. Por aquellos que nos han estado viendo, Señor. Señor, tú conoces cuáles son las necesidades que hay en el corazón de cada uno de ellos. Aquellos que están esperando un milagro tuyo, Padre, ten misericordia y obra de una manera especial, trayendo sanidad, Señor, ahí donde está el enfermo. Padre, toca en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos, Señor, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, Señor, que está dañando la salud de cada uno, Señor, de aquellos que están ahí postrados, quizás en su hogar o en la cama de ese hospital. Padre, llega ahí y haz un milagro, Señor, sana, restaura la salud, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, glorifícate de una manera especial, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Mira aquellos que están sin fuerza. Renueva, Señor, la fuerza de cada uno de ellos. Dale fuerzas para que sigan adelante, Señor. No permitas que el enemigo ponga esa frialdad en su corazón, sino que puedan renovar las fuerzas en ti para poder seguir adelante, Señor, hasta que tú vengas a traernos, hasta que la trompeta suene y podamos reunirnos con Jesús allá en las nubes. Padre, glorifícate en tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde y te damos gracias por la bendición que nos has dado. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar en tu casa en esta hora. Bendice de una manera especial a tu pueblo. Y que esta semana, Señor, que estamos iniciando, si tú no has venido, que sea una semana de bendición. Guarda a tu pueblo donde quiera que anden, en sus trabajos. Allí guárdale, Señor, protégele de todo peligro. Protégele, Señor, de todo virus, de toda peste, de toda enfermedad. Y que todo lo que sus manos toque, Señor, sea prosperado. En el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Y te damos toda la gloria a ti. Y te damos toda la honra a ti en esta tarde. Despídenos con tu paz. Despídenos con tu bendición. Llévanos con bien, Señor, de regreso a casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.